Imaginemos por un momento que pasamos meses o, bueno, quizá años construyendo el castillo de arena más sofisticado del mundo. Ujú. Con fosos, con murallas, de todo. Exacto, fosos interconectados, murallas altísimas, puentes levadizos de una ingeniería perfecta. Vamos, que nos sentimos completamente seguros dentro de él. Claro, el fuerte inexpugnable. Eso es, pero mientras celebramos lo increíble que es nuestra fortaleza, de repente alguien nos toca el hombro y nos señala al horizonte. Y allí, a lo lejos, se está formando lentamente un tsunami que por pura física se dirige hacia nuestra playa. Y el castillo es de arena, claro. Exactamente. Ese castillo de arena representa la totalidad de nuestro sistema de seguridad digital actual. Y ese tsunami tiene nombre. Se llama computación cuántica. Madre mía, la que se nos viene. Ya te digo. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un fragmento brevísimo, o sea, apenas una frase, de un vídeo de YouTube del canal J. Juggernaut, que, bueno, es un espacio que normalmente habla de trading, de criptomonedas, de Web3. Sí, un canal muy centrado en el ecosistema descentralizado. Justo. Y la frase, que vamos a desglosar aquí pieza a pieza, dice textualmente, a ver, la leo. ¿Hay que tener miedo? ¿No hay que preocuparse? Pues sí, la computación cuántica todavía está en desarrollo, puede cambiar mucho la computación cuántica en el futuro, blockchain y cripto tendrán que adaptarse, igual que banco, gobierno y empresa. Es una barbaridad de frase, ¿eh? Hay muchísima información condensada ahí. Muchísima. A ver, yo leo esto y te soy sincera, mi primer instinto es ponerme a la defensiva. Porque en el mundo de la tecnología vivimos en un ciclo constante de exageraciones, de humo. Ya, el típico fin del mundo tecnológico. Totalmente. Pasó con el efecto 2000, pasa con la inteligencia artificial cada 2 semanas. Siempre hay algo que va a destruir el mundo tal y como lo conocemos. Entonces, la primera pregunta obligada es ¿por qué deberíamos tomarnos en serio esta afirmación tan apocalíptica, especialmente viniendo de un canal que se dedica al trading? Pues mira, es una reacción completamente natural. El escepticismo es, digamos, nuestra primera línea de defensa contra todo el ruido digital que hay. Claro, es que si nos creemos todo, no dormimos. Exacto. Pero fíjate en el tono de la afirmación. Generalmente, en estos sectores vinculados a la inversión y a la tecnología descentralizada, el discurso imperante suele ser de un tecnooptimismo extremo. Sí, el clásico compra ahora, esta tecnología nos hará libres, nuestro sistema es inquebrantable. No. Eso es. Siempre venden que todo es perfecto. Y lo que hace que esta frase sea tan digna de este análisis a fondo es que rompe esa narrativa desde la primera palabra. Plantea la pregunta del miedo y sin vacilar responde, pues sí, Es verdad, no se anda por las ramas. para nada. No recurre a jerga técnica para suavizar el golpe. Valida una amenaza estructural y lo hace en un ecosistema que, por lo general, es súper alérgico a admitir cualquier tipo de vulnerabilidad. Vale, me convence, la verdad. Me convence que la rareza del mensaje le dé cierto peso. Pero centrémonos un momento en esa validación del miedo. Porque dice, pues sí, y acto seguido añade, la computación cuántica todavía está en desarrollo. Ujú. La tensión temporal. Claro, a simple vista, parece una forma de recoger cable, ¿no? Como decir, bueno, viene el coco, pero tranquilo que todavía es un bebé y está en la cuna. Sí, sí, entiendo por qué suena así. Entonces, mi duda es, ¿cómo gestiona un ecosistema tecnológico un problema de esta magnitud sabiendo que aún no está aquí? O sea, si mi casa se está quemando ahora mismo, salgo corriendo. El lógico. Pero si me dicen que mi casa, no sé, podría quemarse dentro de una década porque alguien está inventando un fuego nuevo en un laboratorio, pues mi cerebro tiende a ignorarlo, la verdad. Ya. Y ese es el gran desafío cognitivo al que nos enfrentamos todos con esto. El autor de la frase está manejando una tensión temporal muy delicada. Al decir que todavía está en desarrollo, no está restando importancia al problema, ¿eh? Ah, no. No. Está definiendo la naturaleza exacta de la amenaza. No es un ataque inminente para esta misma tarde. Es un cambio de paradigma garantizado para el que necesitamos tiempo de preparación. Vale, o sea que el miedo no es para salir corriendo hoy. Exacto. El miedo aquí no es una emoción irracional de pánico, sino un catalizador. Es una alarma a largo plazo. Y para entender por qué ese miedo está justificadísimo, tenemos que bajar un momento al nivel de cómo funciona nuestra seguridad hoy en día. Vale, pues a ver si lo entiendo, porque yo no soy criptógrafa ni muchísimo menos. Mi idea de la encriptación es que básicamente cogemos nuestros datos, una contraseña, un mensaje, una transferencia del banco, y los metemos en una especie de caja fuerte matemática.
Es una analogía perfecta. ¿Vale? Y la única forma de abrir esa caja fuerte, sin tener la llave, es probando combinaciones al azar. Si alguien intenta abrirla con un ordenador normal, probando una a una, tardaría, qué sé yo, miles o millones de años. Millones de años, sí. La edad del universo en algunos casos. Madre mía. Así que el sistema es seguro no porque sea imposible de romper, sino porque romperlo requiere un tiempo ridículo que nadie tiene. ¿Va por ahí la cosa? ¿Lo has clavado? Es que toda nuestra confianza digital se basa en ese concepto del tiempo. La criptografía actual, en su mayoría, no levanta muros físicos impenetrables, sino que plantea problemas matemáticos que son facilísimos de crear, pero absurdamente lentos de resolver por fuerza bruta. Claro, porque el ordenador tiene que probar la combinación 1, luego la 2, luego la 3. Exacto. Dependemos de que un ordenador tradicional necesite milenios para encontrar, por ejemplo, los factores primos de un número gigantesco. Es una barrera de tiempo. Vale, entendido. ¿Y qué pasa con los ordenadores cuánticos? ¿Giran la rueda de la caja fuerte más rápido? Pues no, ese es el mayor mito. Lo que hace la computación cuántica no es simplemente calcular más rápido. No es un ordenador tradicional en esteroides, digamos. Entonces, ¿qué hace? Cambia las reglas fundamentales del juego. Utiliza propiedades de la física cuántica, como la superposición, para evaluar múltiples posibilidades simultáneamente. O sea que no es que mire cada combinación de la caja fuerte súper rápido, es que tiene un mecanismo para mirar, no sé, todas las combinaciones al mismo tiempo. Exactamente eso. Hay un concepto, el algoritmo de Shor, que es un modelo teórico ya demostrado a pequeña escala que permitiría a un ordenador cuántico con suficiente potencia resolver esos problemas matemáticos en cuestión de segundos o minutos. ¿Segundos? ¿Mm? ¡Ostras! Sí, minutos o segundos. Así que ese concepto de seguridad basada en el tiempo del que hablábamos se desmorona por completo. De repente, el candado que tardaba 1 millón de años en abrirse, se abre mientras te tomas un café. Totalmente. Por eso la fuente insiste en que hay que tener miedo, aunque la tecnología esté en desarrollo, porque en el momento en que madure todo lo que hayamos protegido con los métodos actuales queda expuesto de golpe. El castillo de arena frente al tsunami. Madre mía, visto así entiendo el pues sí de la frase. Da mucho vértigo. Y esto nos lleva a la segunda parte de la cita, que es donde verdaderamente me cortocircuita la cabeza. A ver, cuéntame. Pues el autor dice, puede cambiar mucho la computación cuántica en el futuro. Blockchain y cripto tendrán que adaptarse. A ver, detengámonos aquí un momento. Vale. Llevamos años y años escuchando que las redes descentralizadas son la máxima expresión de la seguridad, que son inhackeables. El gran argumento de venta del blockchain es que es inmutable, que una vez que algo entra en la cadena de bloques, ni Dios puede alterarlo. Sí, es el dogma principal. Y de repente, este canal nos dice que todo este tinglado gigantesco va a tener que agachar las orejas y adaptarse. Hay una ironía gigantesca en esto, ¿no te parece? Es una ironía histórica monumental. Como bien dices, el ecosistema cripto construyó toda su identidad, todo su relato, sobre la promesa de una criptografía infalible. Su propio nombre lo indica, criptomoneda. Claro, la criptografía es un núcleo. Exacto. Si la computación cuántica tiene el potencial de romper esa encriptación, ataca directamente al corazón fundacional de estas redes. Les da donde más duele. Ya. Pero la palabra adaptarse en este contexto, no sé, suena muy aséptica, muy limpia. Suena a trámite, sí. Eso es, un trámite. Cuando yo pienso en adaptarse en tecnología, pienso en que me salta una notificación en el móvil, le doy a actualizar a la versión 2.0 mientras duermo y me olvido. Ojalá fuera tan fácil. Claro, entiendo que en un sistema descentralizado, donde no hay una empresa central, ni un CEO, ni un servidor principal que mande, esto no puede ser tan sencillo. Si yo formo parte de una de esas redes, ¿cómo me obligan a actualizar? ¿Qué implica realmente esa adaptación para ellos? Pues mira, has tocado el núcleo absoluto del problema. Y es donde la virtud principal de estas redes se convierte de repente en su mayor vulnerabilidad. Porque no hay nadie al mando. Justamente. En una red verdaderamente descentralizada, el código es la ley, y nadie tiene el botón de apagado o el botón mágico de actualización. Para cambiar el algoritmo de firma digital actual por uno resistente a ordenadores cuánticos, lo que llamamos criptografía postcuántica, necesitas consenso. Consenso.
O sea, poner a todo el mundo de acuerdo. Eso es. Necesitas convencer a miles de nodos, a mineros o validadores que están repartidos por todo el planeta, de que acuerden migrar al unísono hacia un nuevo conjunto de reglas. Vale. Voy a intentar visualizar esto porque me parece de locos. A ver si esta analogía funciona. Dispara. No es como si una empresa decidiera cambiar el software de sus ordenadores. Es como si intentáramos que todo un continente enorme donde no hay un gobierno central, decidiera de la noche a la mañana dejar de hablar inglés y empezar a hablar un idioma completamente inventado, digamos, esperanto cuántico. Me gusta el esperanto cuántico. Claro, y si la mitad de los pueblos de ese continente deciden que, oye, que no les apetece aprender esperanto y siguen hablando inglés, pues el comercio colapsa, los contratos dejan de entenderse y el continente literalmente se parte en dos. Es algo así. Esa analogía captura perfectamente la fricción estructural que existe. En el mundo cripto, eso de partirse en dos se llama un hard fork o una bifurcación dura. Un hard fork, vale. Sí, si no hay un consenso absoluto, la red se divide. Así de simple y así de dramático. Pero el problema va mucho más allá de simplemente ponerse de acuerdo en el nuevo idioma. Piensa en todo el valor, el dinero, que ya está almacenado en la red hoy en día. Uf, miles de millones. Exacto. Hay carteras digitales que contienen fortunas inmensas, pero cuyos dueños, por ejemplo, quizás perdieron las claves privadas hace años y ya no tienen acceso. Ostras, es verdad. Las carteras zombies, ¿no? Eso es. O los contratos inteligentes, que son programas diseñados para ejecutarse automáticamente sin intervención humana y que por definición no pueden ser modificados una vez lanzados. ¿Cómo adaptas a un nuevo idioma un contrato que fue creado específicamente para no poder ser alterado nunca? Claro. O sea que cualquier cosa que no se migre de forma activa a ese nuevo esperanto cuántico se queda atrás, como si fuera un barco hundido en el fondo del mar. A merced de cualquiera, sí. Y a merced de que llegue alguien con su flamante ordenador cuántico, reviente la cerradura vieja que nadie actualizó y se lleve todo lo que hay dentro. ¡Qué locura! Es una vulnerabilidad retroactiva brutal. Pero, hombre, a ver, yo asumo que si la comunidad ve acercarse ese tsunami cuántico, el instinto de supervivencia primará, ¿no? Quiero decir, se pondrán de acuerdo sí o sí, porque la alternativa es perderlo absolutamente todo. Pues uno pensaría que sí, la verdad. La lógica dicta que el miedo a perderlo todo debería forzar el consenso rápido. Pero el reto enorme aquí es el tiempo de reacción. Ya, crees, son muy lentos debatiendo. Lentísimos. Las comunidades descentralizadas son famosas por tener debates eternos, a veces de años, sobre cambios minúsculos en el tamaño de un bloque de datos. Madre mía. Y todo esto mientras la red sigue operativa, procesando transacciones reales en tiempo real. Claro. ¿Es cambiar las ruedas del coche? Mientras vas a 120 por la autopista. Literalmente. Es un nivel de coordinación global sin precedentes en toda la historia de la informática. Por eso el autor del vídeo no dice que el cripto vaya a desaparecer, fíjate. Dice que tendrán que adaptarse. Sabe que es posible, pero que va a doler. Sabe que el peaje de esa adaptación va a ser altísimo, lleno de dramas y divisiones. Menuda papeleta tienen encima. Y lo fuerte es que justo cuando crees que el problema está aislado ahí, en ese rincón libertario y descentralizado de Internet, va el autor de la frase y suelta la bomba final. La mejor parte, sí. Porque no se queda en el cripto. Añade, con una naturalidad pasmosa, igual que banco, gobierno y empresa. ¡Pum! Todos al mismo saco. Y aquí es donde yo cambio de marcha. Porque, a ver, acepto que las redes descentralizadas tienen un problema masivo de coordinación, porque no tienen a nadie al mando. Lo acabo de entender con lo del esperanto. Vale. Pero entonces, siguiendo esa misma lógica, los bancos tradicionales, los gobiernos y las grandes empresas deberían estar totalmente a salvo frente a este problema de adaptación, ¿no? Ah, la falsa seguridad de lo tradicional. Claro, es que ellos sí tienen un director general, tienen un presidente, tienen ministros, alguien se sienta en un despacho enorme, firma una orden ejecutiva que dice actualicen los servidores a seguridad cuántica mañana por la mañana y el departamento de informática simplemente va y lo hace. ¿Por qué el autor mete a instituciones tan distintas en el mismo problema? Pues es una excelente observación. Y es precisamente el punto ciego más grande que solemos tener al analizar el viejo mundo corporativo y gubernamental. Me he colado entonces. Totalmente. Creemos que la centralización garantiza agilidad, pero la realidad de un banco centenario o de una infraestructura gubernamental no es un sistema único, elegante, limpio y moderno esperando a recibir un parche de actualización desde un despacho.
Entonces, ¿qué es? Son gigantes burocráticos construidos sobre montañas y montañas de sistemas heredados. Un banco hoy en día no es un servidor central bonito. Es una amalgama caótica de miles de bases de datos, protocolos de transferencia internacionales antiguos, aplicaciones móviles nuevas. Sí, cajeros automáticos que igual llevan ahí años. Exacto, cajeros físicos que quizás llevan 15 o 20 años operando con el mismo software obsoleto, e integraciones con terceros que nadie sabe muy bien cómo funcionan ya. Ah, claro, el famoso código espagueti. Todo enredado. El código espagueti, sí. Lenguajes de programación de los años 70 que ya casi nadie sabe leer. O sea que, en lugar de tener un problema de consenso político entre miles de desconocidos, como le pasa al blockchain, estas instituciones tradicionales tienen un problema de pura inercia física e histórica. Una deuda técnica colosal. Me estoy imaginando a un pobre ingeniero de un banco central teniendo que auditar, no sé, millones de líneas de código escritas en los años 80 para encontrar dónde narices se está usando la encriptación antigua. Y encima, para poder cambiarla sin apagar la economía del país. Es que es exactamente eso. El ecosistema cripto tiene un problema de coordinación, pero las instituciones tradicionales tienen un problema de dependencia infraestructural brutal. Para un banco, identificar cada conexión que utiliza criptografía vulnerable y sustituirla por una resistente a la cuántica. Tiene que ser una pesadilla. Es una pesadilla logística sin paliativos. Tienen que asegurarse de que la nueva seguridad siga siendo compatible con el resto del sistema financiero global, que quizás va a otro ritmo de actualización completamente distinto. Claro, si mi banco se actualiza pero el tuyo no, no podemos pasarnos dinero. Exacto. Requiere auditar el hardware de cada sucursal física, los chips de cada tarjeta de crédito que llevamos en los bolsillos, los servidores en la nube. Todo. ¡Qué barbaridad! Y para un gobierno es aún más crítico, ojo, porque estamos hablando de secretos de Estado, del control de la red eléctrica, de los historiales médicos de la seguridad social, de millones de ciudadanos. Es que fíjate en la escala de lo que me estás contando. Si lo piensas, la computación cuántica se presenta aquí como el gran ecualizador absoluto de nuestra era. Totalmente, un ecualizador. Le da exactamente igual tu ideología. Le da igual si eres un cypherpunk que cree fervientemente en la libertad financiera descentralizada y reniega del sistema, o si eres el gobernador del Banco Central Europeo con un traje hecho a medida. A la máquina le da igual quién seas. Ambos habéis construido vuestras fortalezas sobre la misma arena, la criptografía basada en esos problemas matemáticos que requieren mucho tiempo. Y cuando llega el tsunami, la ola no distingue entre un contrato inteligente moderno y la cámara acorazada digital del Tesoro Nacional. Los iguala a todos en su vulnerabilidad. Esa es, sin duda, la tesis central que se esconde en esa frase tan corta del vídeo. Demuestra una comprensión profundísima de que la tecnología subyacente que nos protege a todos, en el fondo, es fundamentalmente la misma. Es fascinante y aterrador a partes iguales. El autor une blockchain, banco, gobierno y empresa en una sola oración, porque, a los ojos de un ordenador cuántico, todos son simplemente una serie de ceros y unos. Ceros y unos protegidos por una matemática que está a puntito de quedarse obsoleta. La amenaza trasciende las filosofías económicas. Completamente. Vale. Y aquí es donde se me ocurre algo que creo que agrava todavía más toda esta situación. Antes hemos dicho que el miedo está justificado, pero que la tecnología aún está en desarrollo, que estamos a tiempo. Sí, que no es para mañana. Pero si ya sabemos que las redes descentralizadas van a tardar años en ponerse de acuerdo para actualizarse, por todo eso del Esperanto y los hard forks, y que los gobiernos van a tardar décadas en migrar toda su maraña de infraestructura heredada, Sí, veo por dónde vas. ¿qué pasa si el desarrollo de la computación cuántica llega a la meta antes que ellos? Porque, a ver, yo no sé quién está financiando estas máquinas. Asumo que grandes potencias y megacorporaciones, ¿no? Sí, gobiernos y gigantes tecnológicos. Pues no creo que el día que alguien lo consiga y encienda la máquina, envíe un comunicado de prensa diciendo «Hola, ya podemos romper vuestra seguridad, os damos 3 mesecitos para que os actualicéis». Y madre, cuéntame. Existe un concepto en este campo que se conoce en inglés como Harvest Now, Decrypt Later, que básicamente significa cosecha ahora y desencripta después. Cosecha ahora, vale. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues que hay actores estatales, potencias extranjeras y organizaciones que, según los expertos, ya están almacenando cantidades masivas de datos encriptados que interceptan en Internet hoy. Hoy en día, ya lo están haciendo.
Sí, sí, hoy mismo. Comunicaciones financieras, mensajes diplomáticos, bases de datos gubernamentales enteras que se filtran. Hoy no pueden leerlos, claro, porque tardarían miles de años con ordenadores normales. Claro, están protegidos por el candado del tiempo. Exacto. Pero los están guardando en enormes servidores bajo tierra con la paciencia de un cazador. Están esperando pacientemente al día en que ese ordenador cuántico en desarrollo por fin se encienda y sea funcional. Me estás dejando de piedra. El día que eso ocurra, todo lo que se recopiló en el pasado y no fue migrado a tiempo a la nueva seguridad cuántica, quedará expuesto de forma retroactiva, de golpe. Telita. O sea que el tsunami no solo va a destrozar el castillo de arena en el momento en que golpee la playa, es que el agua va a filtrarse hacia el pasado y arruinar cosas que creíamos que estaban enterradas y súper seguras desde hace años. Así es. Una ola que viaja hacia atrás en el tiempo, si quieres verlo así. Eso le da a la palabra adaptarse un sentido de urgencia que marea. Ya no se trata de estar listos para el futuro de aquí a 10 años, se trata de que tenemos que cambiar las cerraduras hoy mismo para proteger los secretos de ayer. Es una carrera armamentística silenciosa, la más importante de nuestra era. Y la frase de la fuente, a pesar de lo cortita que es, destila esa urgencia a la perfección. Desde luego. Advierte a su audiencia que, recordemos, típicamente está muy enfocada en los beneficios a corto plazo del trading, en si la moneda sube o baja hoy, que levanten la vista de las gráficas diarias y miren a la infraestructura. Que miren los cimientos. Les está recordando que el terreno sobre el que están jugando no es de piedra, es arena, y que los pilares que sostienen todo el juego, las matemáticas de las que dependemos absolutamente todos, están en peligro de caducidad. A ver, es increíble el viaje que acabamos de hacer tirando del hilo de una sola afirmación en Internet, de una frase que cabría en un tuit. Hemos desmontado por completo esa falsa sensación de seguridad eterna que solemos tener. Ha sido intenso, sí. Hemos visto cómo una amenaza tecnológica que todavía está en la incubadora ya está generando un miedo totalmente legítimo. Hemos analizado la paradoja de las redes descentralizadas, descubriendo que no tener un líder, que es de lo que más presumen, se convierte en un ancla pesadísima a la hora de tener que migrar hacia un nuevo idioma de seguridad. El famoso esperanto cuántico, sí. Y además, hemos contrastado esa realidad tan moderna con la de las instituciones tradicionales, los bancos y gobiernos, demostrando que su supuesta ventaja al tener una autoridad centralizada que puede dar órdenes se anula por culpa de la monumental inercia burocrática y tecnológica que arrastran. Ambos lados del espectro ideológico se enfrentan al mismo abismo. Es fascinante. Para cerrar este análisis a fondo, quiero que quienes nos escuchan se lleven una idea muy clara de por qué este galimatías técnico y matemático afecta directamente a nuestro día a día. Fundamental. Porque, a ver, nos interese o no el mundo cripto, o por muy lejos que nos pille la política de un banco central, absolutamente toda nuestra identidad contemporánea reside dentro de ese castillo de arena del que hablábamos. Todo. Desde lo más pequeño a lo más grande. Tus ahorros en el banco, tu historial médico en la seguridad social, los títulos de propiedad de tu casa, las comunicaciones privadas por mensaje con tu familia. Todo ello depende de que alguno de estos actores elefantiásicos logre hacer los deberes a tiempo y nos proteja. Es que la adaptación ya no es opcional para la sociedad moderna. El fallo de cualquiera de estas piezas clave provocaría una cascada de desconfianza que afectaría a la economía real de la calle y a la estructura social entera. Pues con esa imagen del castillo de arena en mente, quiero dejar una última reflexión flotando en el aire para todos los que nos escuchan. Hemos establecido que esto es una maratón donde los competidores corren con pesos distintos, ¿no? Sí, una carrera de obstáculos. Por un lado, tenemos las redes descentralizadas, que son muy ágiles, pero caóticas y sin nadie al volante. Por el otro, los dinosaurios corporativos y gubernamentales, lentos, pesados, pero con ejércitos de ingenieros y presupuesto a sus órdenes. Sabiendo todo lo que hay en juego frente a este tsunami cuántico, ¿quién creen que logrará cruzar el puente primero y adaptar su infraestructura a tiempo? Es la gran pregunta. Y lo que es más inquietante para pensarlo esta noche, ¿qué pasará con la confianza del mundo entero el día que descubramos que uno de esos pilares fundamentales simplemente llegó demasiado tarde a la actualización? El tsunami sigue formándose en el horizonte. Nos toca descubrir de qué está hecho realmente nuestro castillo.